Bueno, paso a iniciar ya. Uno de los temas que nos ha interesado a los profesionales del derecho es tratar de aterrizar un poco los temas, las normas vinculadas con los trámites que se tienen que hacer ante las diversas autoridades ambientales para poder obtener la modificación de nuestros instrumentos ambientales. Entonces, hemos considerado que un tema interesante para discutir y poder ampliar estos temas podría ser el tema de la viabilidad de los ITS en el caso de profundización de galerías, ¿no? Si esto es viable, no es viable, cuáles son las restricciones, qué es lo que tiene que evaluar la autoridad, qué es lo que tiene que sustentar el administrado. Pero para esto, primero tendríamos que tener claro cuál ha sido el origen y el desarrollo normativo que ha tenido el ITS a lo largo de los años. El origen del ITS está en el artículo 4 del Decreto Supremo 054-2013, que creó disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos e incorporó una figura que fue propuesta por el Ministerio de Energía y Minas en su oportunidad como una mejora para el tema de procedimientos que no solamente estaba vinculado con el tema minero, sino básicamente para cualquier tipo de evaluación ambiental de cualquier tipo de los sectores. Pero lo interesante acá es que fue propuesto en su momento por el Ministerio de Energía y Minas como parte de un paquete de promoción a las inversiones que en ese momento quería realizar el presidente Humala. Entonces, ¿cuál era la lógica de esta regulación? Básicamente, el establecer lo siguiente. Las modificaciones de los instrumentos ambientales normalmente se realizan por el trámite de modificación. Sin embargo, esto, además de ser largo, estar sujeto a muchos procedimientos, a mucha información, también a veces se incluían componentes que en realidad no tenían mayor significancia desde el punto de vista ambiental. Entonces, este decreto trata de dar respuesta a eso y tratar de establecer un procedimiento de evaluación pequeño, breve, en corto plazo, para aquellos pequeños cambios que desde el punto de vista ambiental no tuvieran mayor significancia, ¿no? Em, el Ministerio de Energía y Minas en esa oportunidad publicó la resolución ministerial 310/2013 en agosto del 2013 para tratar de darle un poco de contenido, porque la verdad que lo único que se mencionaba de los ITS en el Decreto Supremo 054 era un solo artículo, que obviamente no desarrollaba cuál era el procedimiento, cuál era la casuística. Entonces, hubo un esfuerzo en el ministerio, en ese momento trabajaba ahí, para poder dar un contenido a esto específicamente para el tema de actividades mineras. Posteriormente, ya producto de la experiencia, digamos, y de los requerimientos también de los administrados, se dio una nueva resolución que es la vigente, que es la que está aplicando el SENACE, que es la resolución ministerial 120/2014, MEM, ¿no? Y que básicamente lo que hace es repetir algunos criterios que ya estaban en la 310, agregar otros nuevos y tratar de armonizarlo para dar un contenido, digamos, producto de la experiencia de los meses anteriores. No hubo mayor cambio sobre este tema hasta que se dio el Decreto Supremo 005/2020M, que básicamente modifica el reglamento ambiental de minería, el Decreto Supremo 040, y de alguna manera toca algunos aspectos vinculados con el tema del ITS. Un primer tema que me parece interesante mencionar es que en realidad el contenido y la racionalidad de los ITS que estaban en la RM son elevados a nivel de ese. Primer tema. Segundo, se regulan algunos casos para complementar la resolución ministerial. Por lo tanto, lo que podríamos decir ahora es que una evaluación de ITS para minería debería comprender el análisis tanto de la RM 120 como del Decreto Supremo 005/2020 en las partes que modifica o complementa el tema de ITS, ¿no? Finalmente, en el año 2022, mediante el Decreto Supremo 004, el Ministerio del Ambiente, de manera inopinada, no, digamos, coordinada con los demás sectores en el gobierno que ha pasado, publica el PUC, ¿no? Que es el procedimiento único de certificación ambiental, y entre estos procedimientos regula los ITS haciendo cambios. Cuando digo que fue inopinado, me refiero al hecho básicamente que esto no fue armonizado ni discutido con los sectores, sino fue una norma sorpresiva, digamos. Y lo que tenemos entendido no cumplió con el proceso, digamos, de coordinación con los sectores, que es una exigencia que se establece para la publicación de cualquier decreto supremo que de un sector pueda tener implicancias
transversales a los demás sectores. Eventualmente, este dispositivo ha sido suspendido en enero, perdón, fue suspendido por el Decreto Supremo 006-2023 este año, y los procedimientos, requisitos, exigencias del PUCA han sido suspendidos hasta el 1 de enero del 2025 con el compromiso de mejorar y sistematizar mejor este procedimiento, ¿no? Entonces, digamos, teóricamente ahorita ya están trabajando los amigos de MINAM en tratar de mejorar el contenido del PUCA, pero en todo caso, las normas del PUCA asociadas o relacionadas con los ITS no son aplicables hasta el 1 de enero del 2025, por lo que nos quedamos con las normas que ya mencioné anteriormente. ¿Cuál es este tema? ¿Cómo está tratado? Básicamente, se le ha tratado como una excepción al trámite de modificación. Yo no estoy de acuerdo necesariamente con cómo se le está eh, tratando, porque no creo que sea una excepción al trámite de modificación, sino es una forma de modificación de modificaciones que tienen, digamos, impactos leves o no significativos negativos. Entonces, pero independientemente de cuál sea el tipo de aproximación que se da para poder regular el tema, lo claro está que en el 040, que es esta norma que yo les mencioné que ha sido modificada por el 005-2020, en el artículo 131 se dice: el titular queda exceptuado de la obligación de tramitar la modificación del estudio ambiental cuando la modificación o ampliación de actividades propuestas, valoradas en conjunto con la operación existente y comparadas con el estudio inicial y las modificaciones subsiguientes, se ubiquen dentro de los límites del área del proyecto ambientalmente aprobado y genera un impacto o riesgo ambiental no significativo. Entonces, este artículo, que tiene su paralelo, digamos, en la RM 120, es crítico porque acá señala cuáles son los límites espaciales y de impactos que puede tener un ITS. Los ITS se realizan dentro de áreas que ya han tenido evaluación y están comprendidas en un instrumento de gestión ambiental, no comprenden nuevas áreas. Y otro criterio que es necesario cumplir es que estas modificaciones se tienen que evaluar no solamente en la modificación, sino en relación con las actividades preexistentes, para determinar si debe haber impactos acumulativos o no. Y eventualmente lo que finalmente tiene que definir la viabilidad de un ITS es si se va a generar un impacto o riesgo ambiental no significativo producto de esta modificación. Si eso se cumple, entonces digamos que la viabilidad del ITS es bastante probable. Entonces, primer tema, el ITS es una modalidad excepcional, como dice la norma, de modificación de un instrumento de gestión ambiental a través de un procedimiento simplificado, y se tiene que cumplir básicamente tres condiciones, o digamos, hay tres supuestos en los cuales se puede gestionar un ITS. Primero, cambios de componentes auxiliares con certificación ambiental aprobada siempre que representen un impacto ambiental no significativo. Pero también comprende componentes principales, por ejemplo, las ampliaciones de proyectos de inversión con certificación ambiental aprobada, siempre que genere un impacto ambiental no significativo, y finalmente las mejoras tecnológicas en sus operaciones. Entonces, si estamos ante ese escenario y estos cambios se quieren realizar en una unidad minera, que es el caso concreto, entonces ya tenemos, digamos, un indicio que pudiese ser el camino, el ITS, para poder implementar este cambio. Como ya les mencioné, la RM 120 estableció, digamos, los criterios que se deben aplicar, ¿no? Y una cosa que es interesante son, digamos, aquellos los casos previstos en los cuales no procede un ITS, con lo cual, digamos, el administrado y las consultoras que trabajan con el administrado deben tener en cuenta para poder, digamos, hacer un análisis y establecer si es que es posible o no es posible plantear una modificación a través de un ITS. Básicamente hay que tener en cuenta estos párrafos, ¿no? Por ejemplo, no es procedente la modificación o ampliación sucesiva de un mismo componente minero vía ITS que conlleve en conjunto la generación de impactos moderados o significativos. O sea, lo que quiere decir es que hay límites que tienen los ITS en cuanto al tema de cuántos puedo hacer, y la medida ya no es el número, porque a través del decreto 005 y una interpretación que ha hecho la DGAM en su momento, ya el límite de los 3 ITS en realidad es referencial. Lo que señala básicamente ahora DGAM es que se tiene que cumplir el criterio de que estas modificaciones agregadas a una operación preexistente no generen impactos adicionales a los preexistentes, o en todo caso que ya están gestionados en el instrumento de gestión ambiental aprobado.
Um, el artículo 132 del 040 sobre la procedencia de ITS, y ya acercándonos un poco al tema del webinar, es que uno de los criterios que considera para que, digamos, no sea procedente, o para que sea, perdón, procedente un ITS, es que no se ubiquen sobre ni impacten cuerpos de agua. Entonces, acá hay un tema importante. Cualquier cambio o modificación en las unidades mineras que pudiese ubicarse sobre un cuerpo de agua o impactar un cuerpo de agua, en principio no es procedente. ¿Por qué? Porque las restricciones y el propósito del ITS es hacer cambios que no tienen mayor significancia ambiental. Por lo tanto, se entiende que va a haber una afectación al menos moderada o significativa negativa en el caso que el cambio propuesto afectase o se ubicase en cuerpos de agua. Básicamente, esa es un poco la lógica de estas restricciones, ¿no? Entonces, ya llegamos un poco a este escenario del tema del ITS como una vía para modificar profundización de galerías. Como ustedes saben, la profundización de galerías es propio, digamos, de, de las actividades de explotación, pero también eventualmente también podrían ser actividades de exploración. Acuérdense que el ITS es para cualquier IGA y pudiese, en mi opinión, aunque no está expresamente detallado en la RN 120, válidamente uno podría, teóricamente, modificar un plan de cierre de minas, ¿no? Un estudio de impacto ambiental semidetallado de exploración y un estudio de impacto ambiental detallado, como es que el ejemplo que tenemos acá. Porque básicamente acá lo que se analiza es si es que a través de un ITS es posible llegar a niveles inferiores a los que previamente fueron aprobados. Porque, digamos, hay una primera opción, es de modificar, digamos, por dónde va a pasar la galería sin que se llegue a profundizar. Normalmente no ha habido mayor restricción o cuestionamiento del SENACE para hacer eso. El tema más bien viene cuando lo que propone el titular minero es profundizar las galerías. Y ahí, de alguna manera, surge el tema del agua. ¿Por qué? Primero, porque pudiese haber cuerpos de agua subyacentes o cercanos a la operación y esa profundización pudiese de alguna manera tener un efecto de, lo voy a decir en términos legales, no legales, sino coloquiales, y no tanto técnicos, vaciar de alguna manera o afectar el cuerpo de agua adyacente, ¿no? Produciendo algún tipo de fractura que pudiese hacer de que toda esa agua que está almacenada o que discurre en cierto lado pase producto de la profundización y se pierda y se elimine de la superficie. Otra opción pudiese ser, que pudiese ser lo más frecuente, es que la profundización de galerías pudiese afectar cuerpos de agua subterráneos. Como ustedes saben, pues el agua se mueve por gravedad y discurre a nivel superficial, pero también se infiltra y recorre pues miles de kilómetros y en algunos casos crea, digamos, corrientes subterráneas que pueden verse afectadas por esta profundización. Entonces, aquí lo que quiero yo transmitir básicamente es que la tendencia en SENACE sobre este tema básicamente ha sido, ok, si profundizas, vas a afectar el cuerpo de agua, porque acuérdate que hay una restricción que dice que no puedes afectar un cuerpo de agua, ¿no? Y ese es un poco el tema. Entonces, primer asunto, el Decreto Supremo 040 ha establecido una restricción para aprobar un ITS cuando la modificación se ubica o impacta en cuerpos de agua. Entonces entendemos que en el caso de una galería, este, pudiese ser que la profundización afecte un curso de agua subterránea. Entonces ahí tenemos un problema. Estaría ubicándose encima, aparentemente, o producto de la cercanía pudiese impactar un cuerpo de agua superficial, ¿no? Cuando hay cuerpos de agua bastante cercanos a las operaciones. Pero eso no debería considerarse como un impedimento para la profundización, en tanto el titular pueda demostrar técnicamente que esa profundización no va a generar un impacto ambiental negativo significativo. O sea, si se cumple el propósito del ITS, que es básicamente modificar sin que los impactos varíen, y que la gestión actual del instrumento ambiental vigente permite gestionar adecuadamente los impactos leves o no significativos que se puedan generar, entonces nosotros consideramos que es viable. Entonces, lo que determina que en este caso de profundización se pueda modificar un IGA es básicamente la acreditación técnica ante la autoridad ambiental de que las modificaciones, incluidas obviamente la profundización,
no van a generar impactos ambientales negativos y significativos. Y acá hay un tema clave para los titulares mineros. No es un tema de creer, no es un tema de que a mí no me parece, no es un tema de opinión, es un tema técnico. Tienen que demostrar. Así como la autoridad ambiental no puede presumir algún impacto negativo simplemente al ojo, y también tendría que, de alguna manera, sustentar por qué sí o por qué no va a aprobar un ITS. También el titular proponente de un cambio de esta profundización a través de un ITS debería básicamente demostrar técnicamente que ese cambio sobre la información actual, producto de los monitoreos, la información que hay en la zona, pueda demostrar a la autoridad que ese cambio que quiere hacer está dentro de los límites que se establecen para los ITS. Y esto, ¿a qué se debe? Básicamente a que la autoridad podría estimar que la profundización de las galerías a cotas menores a las aprobadas podría intersecar, como ya les mencioné, corrientes subterráneas o afectar cursos de aguas aledaños. Entonces, acá el tema es, la autoridad puede querer algo, el administrado quiere algo, la idea es que las dos partes puedan demostrar técnicamente el sustento de sus ideas, ¿no? Y tener en cuenta también que no solamente hay que considerar el tema de los impactos que se puedan demostrar, ¿no? Sino también la probabilidad de la ocurrencia de un peligro. Entonces, ese es un tema que también tiene que ser considerado, o sea, el riesgo ambiental. O sea, al momento del análisis también se tiene que incluir este elemento para poder, de alguna manera, a través de sustentos técnicos, pues de alguna manera, pues demostrar a la autoridad que en realidad no existe o que es mínimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay una guía de evaluación de riesgos ambientales del Ministerio del Ambiente que nos permite de alguna manera establecer esto. Ahora, de acuerdo a la resolución 120, se señala cuáles son los componentes mineros que pueden ser objeto de modificación a través de un ITS. Ahora, tengan en cuenta que la RM 120, con la evolución de los años y también con digamos, los pronunciamientos que han habido a través de los informes, resoluciones, inclusive consultas absueltas por las autoridades, es referencial. Y cuando se dice referencial, quiere decir que no necesariamente si un cambio que quiere hacer el administrado no está en la lista, no es que no se pueda hacer. Sí se podría hacer. Lo que pasa es que hay que cumplir con el criterio del artículo 4 de la 054, que básicamente es que no se generen impactos significativos negativos o que los impactos sean leves. Entonces, si eso se cumple, aunque no esté en la RM 120, pudiese presentarse como un ITS. Entonces, cuando analizamos la RM 120, encontramos que uno de los proyectos de modificación de proyectos unidades de explotación es el tema de la profundización del Tajo. Por eso vemos que en componentes principales se menciona expresamente, que no es el caso, pero quiero que entiendan que en realidad sí ya está considerado el tema de la profundización como un caso típico de ITS, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se habla de Tajo, se dice modificación de su extensión o profundidad en un aumento de producción en un máximo del 20% del valor aprobado. Y en el caso de galerías, acá viene lo interesante, porque en el caso de galerías solamente habla de longitudes, pero como verán, pues las galerías, las longitudes pueden ser, digamos, desarrollarse a nivel horizontal o a nivel vertical o inclinado. Entonces, acá viene el tema, en los casos que la prolongación de longitudes hasta un 20% sean a cotas menores o empiecen a tener un grado de inclinación que se introduzca a mayor profundidad, entonces el tema sí es viable o no. Entonces, tema clave, justificar técnicamente que los impactos que va a generar esta profundización de galerías seguirán siendo no significativos. Ergo, si no se sustenta técnicamente esto, no se va a dar la conformidad del titular minero, lo cual no significa que no pueda hacer el cambio que requiere. Lo que está diciendo en realidad la norma es que si no lo puede hacer a través de ITS, entonces tiene la vía de la modificación, que es más compleja, digamos que hay que sustentar más, obviamente, pero es el camino idóneo. Entonces acá hay un escenario bien interesante. A lo largo de estos años ha habido, digamos, se han ido desarrollando normativamente cuatro formas eh, sí, pues, hasta tres formas, perdón, de modificar los instrumentos de gestión ambiental. La modificación, que es lo estándar, después los ITS y últimamente las comunicaciones. Entonces, hay cierto listado
que está previsto en la 005, que modificó la 040, que establece una paleta de casos y supuestos en los cuales no se requiere hacer una modificación, no se requiere hacer un ITS y se requiere avisar a la autoridad ambiental, que en este caso, si es de régimen general, tendría que ser SENACE, y al fiscalizador, que es el OEPA, de lo que se piensa hacer, ¿no? Esto no está sujeto a evaluación, es una comunicación, pero sí está sujeto a fiscalización. Entonces, mi recomendación es, si ustedes quieren hacer modificaciones a sus instrumentos ambientales sobre la base de una comunicación, tienen que no ser tan amplios en la interpretación de las casuísticas, sino más bien tratarse de quedar en la literalidad del anexo que regulan estas comunicaciones, porque si no pueden generarse básicamente contingencias frente al fiscalizador. Ahora, dentro de este tema, y acá viene lo interesante, es si es que el ANA debería opinar o no. En la versión de la RM 120 y la 040 no se considera la opinión, o no se considera la opinión, digamos, de entes opinantes, porque se supone que si yo voy a proponer un cambio, digamos, leve o no significativo o negativo, entonces en realidad no tendría por qué involucrar a otra autoridad, sino quedarnos con la autoridad ambiental sectorial, ¿no? En este caso, el SENAC. Sin embargo, esto ha ido evolucionando. Entonces, actualmente ya está estandarizado en la práctica, además que la norma lo establece de alguna manera y respalda, digamos, a la actuación del ANA, es que la autoridad puede pedir opinión a las entidades opinantes que tengan relevancia respecto al cambio que se quiere hacer. En este caso, al tema del ANA. Entonces, cuando uno revisa acá, digamos, cuáles son los casos en los cuales debe emitir opinión, ahí se menciona el caso de los proyectos adyacentes a cuerpos de agua superficiales y subterráneos, que es más o menos lo que calzaría con el tema de la profundización de galería. Entonces, tenemos entendido que el SENACE sí o sí en estos casos, digamos, en los cuales va a haber alguna posible afectación a cuerpos de agua, va a tener que intervenir el ANA, ¿no? Esto estaba más claro, obviamente, en el PUCA, porque de alguna manera ya regulaba el procedimiento, lo incluía inclusive mecanismos de participación ciudadana y todo eso, pero como quiera que el PUCA ha sido suspendido, PUCA ha sido suspendido hasta enero del 2025, entonces acá tenemos, digamos, que tener en consideración que aún en el caso que técnicamente se pueda demostrar ante la autoridad ambiental que el cambio y la profundización en las galerías pudiese no tener un impacto significativo negativo o es un impacto leve, siempre va a tener que opinar el ANA. Con lo cual, mi recomendación en estos casos sería, de alguna manera, contactarse previamente con el ANA para, de alguna manera, tener claro cuál es el tipo de información que va a requerir el ANA para poder pronunciarse. Porque si, digamos, el administrado tiene la seguridad de que el cambio que va a proponer es técnicamente viable, entonces no debería haber problema con los profesionales de ANA para ver este asunto. Bueno, dato curioso, hoy día que estaba revisando el diario peruano, temprano, es una obligación de los abogados, he encontrado de que se acaba de aprobar una reglamentación vinculada con la contratación de terceros, en el caso del ANA. Aparentemente, esa es una de las propuestas de solución para poder atender, digamos, ahora el incremento, digamos, del tiempo de respuesta del ANA y están buscando mecanismos bastante similares a los que tendría, por ejemplo, UEFA o Sinermin, ¿no? Al contratar a terceros para que participen en la evaluación de los impactos a los cuerpos hídricos y facilitar de alguna manera la respuesta a tiempo, ¿no? Lamentablemente, pues, el ANA está colmado, digamos, de expedientes y requerimientos a las autoridades y no tiene capacidad de respuesta, pues, ¿no? Por más que quisieran contestar, digamos, dentro de los plazos. Entonces, acá ya podemos ir acercándonos a las conclusiones, ¿no? A mí me interesaría bastante tener, digamos, la posibilidad de absolver varias preguntas a usted, ¿no? Primer tema, de acuerdo a como lo considera la norma, el ITS es una modalidad excepcional de modificación de un IGA. Entonces, no es, digamos, la norma. Lo estándar debería ser la modificación de su instrumento ambiental, con todo lo que esto implica. Básicamente, levantamiento de información, actualización de la línea base, eh, coordinación con las autoridades de manera previa, mecanismo de participación ciudadana, cumplimiento de términos de referencia, ¿no? Y acá lo clave es que más bien
lo que debe sustentarse es el cumplimiento de estos requisitos establecidos en la RM-120, en la Decreto Supremo 005, para poder elaborar un sustento técnico potente para demostrar sin mayores dudas o con un grado de certeza bastante alta a la autoridad ambiental que ese cambio que se quiere hacer no va a afectar a cuerpos de agua subterráneos o adyacentes. Entonces, acá viene un tema. ¿Qué pasa si es que efectivamente luego del análisis y luego del levantamiento de información, el administrado llega a la conclusión que sí va a afectar? Entonces, acá vienen dos cosas. O lo deriva a través de un procedimiento de modificación, que sería, digamos, lo pertinente, o de alguna manera trata de ver si es que la reducción de la longitud de la profundización pudiese permitir evadir este impacto adicional que se estaría generando. A veces sucede, yo no digo que en todos los casos, técnicamente cada caso obviamente es diferente uno del otro, pero digamos, técnicamente si en lugar de, voy a decir un tema, digamos, desde mi punto de vista lógico, jurídico, no necesariamente técnico, pues, digamos, se plantea una profundización de 50 metros, quizás el tema es que la intersección con cuerpos de agua se dé en la profundidad 45. Entonces, quizás el tema sería reducir a 40, se logra de alguna manera temporalmente avanzar, porque obviamente el interés del titular es seguir avanzando en sus actividades de exploración o explotación, y el resto ya se canalizará a través de una modificación, pero por lo menos ya no se paraliza, digamos, la actividad, sino más o menos se cumplen los cronogramas que el administrado pudiese querer. Entonces, a veces es importante en el análisis y en la estrategia de plantear un ITS que se planteen, digamos, pedidos algunos menores a los requeridos, porque eso puede viabilizar el ITS, ¿no? ¿Se puede modificar la ubicación y características de componentes mineros y principales? Sí, siempre y cuando no se generen impactos negativos insignificativos. O sea, acá hay otro tema importante. Los ITS funcionan tanto para componentes auxiliares como para componentes principales, ¿no? Puede entenderse por las restricciones que aparecen tanto en la RM-120 como el DC-05, que hay restricciones para probar ITS cuando afecten o puedan impactar cuerpos de agua. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y si bien la norma no es que permita el impacto a cuerpos de agua, lo que sí permite es de alguna manera sustentar técnicamente al administrado que no se está produciendo eso, a pesar de que obviamente se va a tener que discutir en la evaluación del ITS esa situación con la participación del año, ¿no? O sea, básicamente es, oye, ¿puedes impactar? Sí, en la medida que eso sea leve o no significativo, pudiese ser viable. No está diciendo que no lo vas a impactar. El tema es el quantum del impacto, ¿no? Entonces, digamos que el tema es un poquito, digamos, ha ido cambiando, digamos, a lo muy restrictivo, a lo más permisible, pero en la medida que técnicamente pueda demostrarse. Tenemos claro que en el caso de las galerías, expresamente en la RM-120 se plantea el tema de la ampliación adicional de longitud, eso hasta un 20%, a través de un ITS, y no se menciona, por ejemplo, que esto sea a nivel horizontal, vertical o en algún tipo de ángulo, simplemente señala que sí se puede. Entonces, nosotros consideramos que por lo menos desde la casuística que ha previsto la autoridad minera en la RM-120, sí es posible y sí está permitido el tema de ampliar, profundizar galerías en minas subterráneas, y que no necesariamente esto implique que solamente sea posible a través de la misma cota, ¿no? Sino que también considera el tema de la profundización, aunque expresamente no lo diga, como en el caso del Tajo, porque ahí sí se señala expresamente el tema, pero en realidad el hecho que no se mencione no significa que no se puede. Siempre la opinión de Lana es vinculante para el Senado. Ahora se está discutiendo últimamente este tema de una propuesta, ¿no? Que viene del sector privado de que el Senado se absorba a otras entidades. La respuesta, pues, ¿cómo se llama? El Minan, que esto no va a pasar, ¿no? Entonces, pero acá lo importante no es tanto quién se come a quién o quién absorbe a quién. Acá el tema básicamente es cómo mejoran sus procedimientos de coordinación a efectos de que las opiniones técnicas en los procedimientos administrativos se den en el plazo correcto. Si eso significa utilizar una misma base de datos, integrar sus bases de datos, este,
establecer algún tipo de reglamento interno entre ellos o integrarlos en una sola entidad, en realidad las soluciones pueden ser varias. El tema es cuál es la solución más eficiente. Y eso es un poco del tema, ¿no? Aparentemente el Ministerio del Ambiente ha tenido pues digamos, se ha esparcido, ¿no? Transversalmente a todos los sectores y en algunos momentos trata de presionar como si fuese una entidad tan importante. Yo creo que el tema es un tema de balance, no necesariamente quién se impone a quién. Entonces, acá el tema es que creo que cualquier mecanismo que ayude a mejorar los pronunciamientos técnicos de los opinantes y que dé cumplimiento a sus plazos sería bueno, independientemente qué tipo de mecanismo se plantee, ¿no? Por lo tanto, por lo menos en el momento, que son entidades totalmente distintas, una dependiente de Agricultura y otro del Ministerio del Ambiente, en el caso de ANE y SENACE, hay que tener en cuenta que el pronunciamiento del ANE es obligatorio. Entonces, en este caso, en mi recomendación, el tema del ANA es crítico. Y si el tema del ANA es crítico, entonces yo tengo la idea de que hay que invertir tiempo tanto en la elaboración de sustento técnico como el de gestionar reuniones con las autoridades del agua, en este caso del ANA, para poder de alguna manera entender qué tipo de preocupación y qué tipo de información tienen los profesionales del ANA para que esto se pueda, digamos, de alguna manera levantar al momento que se presente el ITS, ¿no? O sea, no sugeriría en realidad que se presente un ITS sin coordinar previamente con el ANA, porque lo que pudiese pasar es que el ANA, por un tema de premura o por falta de personal, tienda a decir que no, a pesar de que puede ser un caso en el cual técnicamente se pueda demostrar que sí. Entonces, en todo caso, mientras estén las reglas de juego tal como están, creo que esa podría ser un mecanismo para facilitar la viabilidad de estas profundizaciones, ¿no? Y siempre, digamos, el tema técnico aquí es súper importante para poder determinar la viabilidad de estos casos, ¿no? Obviamente, cada caso, cada situación, cada proyecto de inversión tiene sus propias características. No necesariamente en todos los casos se va a poder demostrar que la profundización no tiene impacto, pero en todo caso, pues el administrado si sabe que ya no va a poder profundizar a cierta cuota, lo que puede ser es evaluar quizás una situación en la cual disgregue, digamos, separe, digamos, su proyecto y de alguna manera trate de reducirlo a un punto de que sí sea sustentable técnicamente ante el SENACE, de que sí es viable, y el resto de lo que requiere hacer, canalizarlo a través de una modificación, ¿no? Creo que eso sería lo más adecuado. Y bueno, ya con eso daría por terminada la exposición y tenemos bastante tiempo para preguntas, solamente mencionarles que el día de hoy en la noche va a ser presentado en el Ministerio de Energía y Minas un libro interesante, después de mucho tiempo que veo un libro de minería en el Perú, en el cual he tenido el gusto de participar con un tema que es básicamente el proceso concursal ante la ejecución de un plan de cierre de minas, la ley de cierre de minas versus la ley general del sistema concursal. Tengo entendido que ya pronto va a estar a la venta, en realidad hoy día es la presentación, es la familia del doctor Marqués Canepa, es un libro en homenaje a él. Este, y me parece interesante porque reúne distintas temáticas, pero todas asociadas con minería y que podría ser un punto interesante para poder comparar cómo ha ido evolucionando el marco regulatorio y los distintos temas en los cuales ahora se ha introducido nuevas discusiones, ¿no? Además de la regulación tradicional y de temas que normalmente vemos en común. Y bueno, concluido, digamos, mi participación en la exposición, yo quisiera ya ir a las preguntas. Voy a revisar, a ver acá. Ok, por favor, si tuvieran más preguntas, las hacen llegar a través de este módulo de preguntas y respuestas que está, digamos, en su pantalla. Y en todo caso, si tuvieran preguntas adicionales, este, canalizarlos a través del correo electrónico que les mencioné de eventos. Nos dicen, por ejemplo, si voy a profundizar el Tajo Galería, ¿tengo que presentar la actualización del estudio hidrogeológico al SENACE o al ANA? Depende, no hay una respuesta única, o sea, depende. ¿La actualización de este estudio hidrogeológico es necesario para demostrar que no se va a impactar o con la información que yo tengo, más los monitoreos que he venido realizando, me ha generado información para poder demostrar el impacto no significativo, leve de lo que voy a hacer? Entonces, son dos escenarios, ¿no? No hay una sola respuesta. Como ya les mencioné, el tema
de cada proyecto de inversión, de cada operación minera es distinto del otro. Se pueden parecer mucho, pero en realidad cada caso en concreto es distinto. Entonces la respuesta debería ser, nuevamente, depende. Si lo que ya tengo, más lo que yo he monitoreado, me es suficiente y me da data que me permita técnicamente sustentar la no significancia de la profundización, entonces no necesitaría actualizar el estudio hidrogeológico. Pero, si por ejemplo tengo un estudio hidrogeológico que no he tocado, que no he modificado y no tengo elementos para poder actualizarlo a lo largo con monitoreos, entonces ahí sí me parece que lo lógico sería que se presente y se gestione la actualización del estudio para poder sustentar técnicamente al SENASA. Además, que tengan en cuenta que la actualización del estudio no solamente le va a servir para el tema del ITS, también le va a servir como información eventualmente para una modificación. Lo que menos tiene la autoridad, lamentablemente, es información. Por lo tanto, mientras no cambie eso, el administrado va a ser el que le tenga que presentar la información. Por lo tanto, generar información creo que al final es una buena inversión, no es un gasto. A ver, después nos preguntan si el SENACE no requiere demostrar el incumplimiento de la norma para ITS, tiene como criterio la aplicación estricta de respecto a cuerpos de agua. Prácticamente no hay margen si caemos en el caso de intersectar cuerpos. Es cierto. Y ese es un tema que me parece interesante. O sea, cuando yo menciono este tema de la acreditación técnica, yo considero que desde el punto de vista técnico, no es un tema que solamente deba cumplir el administrado. O sea, yo no entiendo cómo algunos profesionales, no estoy hablando particularmente de un sector especial, simplemente yo no entiendo cómo algunos profesionales que evalúan expedientes como autoridad pueden simplemente al ojo decir, no, no me parece. O sea, su no me parece no tiene ningún tipo de sustento técnico. Ellos tienen que sustentar por qué eso que se les está presentando no contiene la que es información relevante o en todo caso que, que las conclusiones del proponente no son las adecuadas. Entonces, ha ido cambiando. No digo que no existan casos en los cuales prácticamente querían que no, pero el tema es justamente la materia de este webinar, es tratar de darle algunas pautas para que ustedes puedan visualizar cuáles son los posibles caminos que se pueden tomar para poder plantear ITS que pudiesen afectar cuerpos de agua y aún afectándolos, que estos sean impactos leves o no significativos. Ese es un poco el escenario. Básicamente, así como al administrado se le pide información para sustentar técnicamente que algo es procedente, yo entiendo que un análisis correcto desde el punto de vista de la autoridad, trabajó muchos años como autoridad en el sector minero, tiene que ser también igual. Yo tengo que sustentar, en este caso yo como abogado tendría que sustentar, esto no es posible porque la norma dice esto, no porque simplemente no me gusta o no me parece. Entonces, técnicamente yo creo que debe haber un esfuerzo de la autoridad que evalúa para también sustentar su posición negativa. Que eso se expresa, obviamente, teóricamente cuando emite el informe final, pero estamos hablando de situaciones previas, cuando hay, digamos, estas reuniones de coordinación o cuando se están discutiendo las observaciones, ¿no? Entonces, ahí sí creo que es exigible por el administrado que la autoridad sustente técnicamente la no viabilidad y sobre qué lo hace, ¿no? Simplemente argumentos de percepción o simplemente declaraciones y sustento, en realidad eventualmente pudieran generar algún tipo de nulidad por no fundamentación que se podría, digamos, tramitar como un recurso de impugnación dentro de la vía administrativa también, ¿no? ¿Es posible la ampliación de cronograma de operación tiempo de vida útil mediante ITS? No es el tema del webinar, pero digamos, pudiese ser. O sea, que hay tema que la discusión que ha tenido SENACE, según lo que yo recuerdo, es que más o menos su lógica es esta, ¿no? O sea, siempre hay que entender la lógica de la autoridad para ver si es que uno está de acuerdo con ella o simplemente para poder argumentar en contra. Es si en un proyecto de inversión como en minería se generan impactos significativos negativos, leves, moderados y significativos negativos a lo largo del tiempo, y los ITS solamente sirven para hacer modificaciones de impactos leves o no significativos, entonces, ¿cómo a través de un ITS puedes tú generar y continuar con los impactos? Entonces, acá viene un tema, es que si es que la prolongación del tiempo per se va a generar impactos. Yo, en realidad,
Personalmente creo que sí es posible, pero hasta lo que yo tengo entendido, este es un tema, digamos, opinable, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que la intención, el propósito de los instrumentos de gestión ambiental es evaluar de manera preventiva los impactos, para poder establecer las mejores medidas de manejo, para poder controlar, gestionar, minimizar, reducir estos impactos a los límites permitidos. Entonces, si yo tengo una operación minera que viene desarrollando su actividad, que ha cumplido con gestionar adecuadamente los impactos y las medidas en el tiempo han demostrado que son eficientes, entonces el tema es el factor tiempo va a hacer que estos impactos cambien, porque la lógica más o menos de que tiene el SENACE es, yo te evalué para 5 años, no te evalué para 7. Entonces la pregunta es, ¿ha habido cambios significativos en la ubicación o en la geología o geografía del lugar, que significa que el incremento en tiempo de los impactos van a generar mayores impactos, o ya las medidas de manejo actuales que se vienen aplicando en una unidad minera son válidas para estos años adicionales? Esa es la pregunta que creo que debería analizarse. O sea, yo particularmente creo que sí es posible. Tengo entendido que había unos informes por parte del MINAM, a SENACE al respecto, pero ahorita en realidad no tengo una respuesta para poder dar una respuesta, ¿no? Definitiva. En todo caso, encantado de recibirlos en el estudio si tuvieran algún interés en que podamos ver este asunto. Después dice, por la normativa del ITS no supone la presentación de actualización del estudio. En algún momento SENACE me negó a presentar la actualización. Yo creo que no es así. Yo creo que ahí hay un error técnico. O sea, si técnicamente yo he gestionado la información de actualización de un estudio hidrogeológico y esa información del estudio hidrogeológico me permite demostrar que ese cambio que yo pretendo hacer no va a impactar cuerpos de agua, o si los va a impactar, no va a ir a un umbral mayor al leve, al no significativo negativo, entonces ahí había un error de la administración, porque la norma claramente dice que los ITS sí se pueden presentar. O sea, no es cierto, y ahí hay un tema de error a veces en cómo se conceptualiza el tema del ITS. No es que no se van a generar impactos, no es que el impacto va a ser neutro, cero o negativo. O sea, eso no existe. Lo que puede suceder más bien es que ese impacto adicional está en un umbral que no implica mayor cambio a las medidas de manejo preexistentes y que siguen siendo controlables a pesar del incremento. Esa es la lógica. Por lo tanto, en mi opinión, en este caso que nos menciona, yo creo que sí es válido la actualización del estudio geológico y no es adecuado ni está respaldado por la norma que el SENACE se rechace a analizar el tema en la medida de que técnicamente se les está demostrando que lo que se pretende hacer está y cumple las condiciones de ITS. Ahí había un error por parte de la. A ver, ante la falta de información del evaluador, ¿es necesario que la empresa minera pueda facilitar información que descarte cualquier cambio en las condiciones de evaluación ambiental? Sí. La respuesta es sí. O sea, em, en otros sitios, en otros países, las entidades públicas han generado información y esa información la tienen actualizada y les permite tomar decisiones. Lamentablemente, en las entidades públicas, eso este, no se cumple, o si se cumple es a un menor porcentaje, ¿no? Voy a poner un caso, ¿no? Imagínense que ustedes quisieran desarrollar un proyecto de inversión, no necesariamente minero, y necesitan un certificado de inexistencia de recursos arqueológicos. O sea, teóricamente, si el Estado hubiese destinado los recursos necesarios para poder mapear todos los recursos arqueológicos a nivel superficial, porque ahí hay un tema también, a nivel superficial, entonces no tendrían por qué pedirles información al administrado para que la presente, ¿no? Entonces, pero lamentablemente eso es así. Entonces, la respuesta que nos hace acá el señor sobre si es necesario que la empresa minera le facilite la información es correcta. Tiene que generar información y tratar de generar esa información validada por la autoridad. O sea, ¿a cuándo hablo de por validad? En el sentido que cumpla con los requisitos, modelos, formas de presentación de esta autoridad, porque también ha habido casos en que la autoridad señala, ¿sabes qué? No te creo esa información, no me parece.
y simplemente es un parecer, es una desconfianza. O sea, eso viola la lógica de la buena fe que debe tener la autoridad frente al administrado. Entonces, acá lo que se puede hacer básicamente es tratar de proponer a la autoridad, no tanto que monitorea, sino por lo menos que le dé un alcance de qué tipo de condiciones debería tener esta información para que pueda ser considerada válida por la autoridad. Eso ayudaría mucho a evitar el tema de que se pierda tiempo gestionando información y luego la autoridad diga, no, lo que pasa es que yo no quiero la escala 1 en 25.000, si yo necesito 1 en 5.000. Si eso se hubiera definido al principio, entonces obviamente el administrador pudiese haber levantado esa información y esa información ya forma parte del análisis y no poner el filtro de decir, no me parece, no está de acuerdo a lo que yo requiero para poder hacer el análisis. La falta de información debería ser parte de las observaciones que realiza la autoridad, sí, en la medida que esa información sea necesaria para tomar la decisión. Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Si ustedes le presentan un plano de un proyecto de inversión y de un ITS que quieren realizar y no ponen un shape con la información de los cuerpos de agua, entonces obviamente la autoridad no tiene la información para poder determinar la posible afectación a cuerpos de agua. Entonces ahí creo que es válido que la autoridad le diga al administrador, oye, ¿dónde está la información de cuerpos de agua adyacentes o cercanos a tu operación? Porque yo no lo veo en la información que me has presentado. No, eso no quiere decir que no exista, ¿no? Simplemente yo no lo veo. Entonces, si no lo veo, ¿cómo puedo hacer el análisis de que pueda afectar o no pueda afectar cuerpo de agua? Entonces, eso sí me parece una observación válida. Antes de pronunciarse, bueno, sí, pues lamentablemente el tema de los ITS es una evaluación breve, aunque últimamente se están demorando bastante más los amigos de SENACE, pero lo ideal siempre es coordinar previamente y se estila para poder obtener el acta que permita la presentación de ITS, el establecimiento de cuál es el tipo de información necesaria para que la autoridad evalúe. Entonces, no me parece adecuado que luego de haber tenido reuniones con la autoridad ambiental y obtenido el acta, me introduzcan un elemento nuevo durante la evaluación, porque se supone que si el administrador no ha modificado el alcance de lo que está proponiendo por ITS, entonces no tendría por qué salir bajo la manga con un nuevo requisito y pedirle al administrado, lo que obviamente va a conllevar probablemente a la desaprobación este, del ITS, porque obviamente en poco tiempo no se va a poder generar la información que quiera. Entonces ahí ya para mí es un tema de gestión, no es un tema normativo. Ajá. Acá nos preguntan, ¿es posible presentar un ITS para profundizaciones para el caso de operaciones mineras continuas con PAMA que no cuentan con modificaciones en su IGA? Bueno, digámoslo así. Sí es posible, pero se tiene que generar mucha información. Cuando ustedes revisan la parte introductoria de la RM-120, van a encontrar que sí es posible plantear ITS CEPAM. Pero en esos casos, ante la falta de información de línea base y los componentes en los instrumentos antiguos, va a ser, digamos, necesario que ustedes introduzcan esa información en los ITS que deseen plantear. O sea, lo que quiero decirles es que no solamente van a tener que introducir la información necesaria del cambio que están proponiendo a esta unidad minera con PAMA, sino que van a tener que presentar información actualizada de las condiciones de ese PAMA que permitan a la autoridad evaluar los impactos, teniendo en cuenta que el PAMA, por su antigüedad, no tiene mayor información ni precisión de sus componentes. Entonces, mi respuesta es, sí es posible, pero tienen que generar más información que lo que pudiese necesitar, por ejemplo, una unidad minera con una ella. Ajá, acá viene una pregunta interesante. Las modificaciones por ITS y ya vamos terminando. ¿Las modificaciones por ITS para labores subterráneas pueden abarcar áreas distintas al área de influencia directa o área efectiva? No. Siempre, ah, eh, yo entiendo que esta es una limitación desde el punto de vista satelital, ¿no? Porque en realidad lo que establece de alguna manera la norma es, oye, no salgas más allá del área que te evalúa. Ahora, tengamos en cuenta que muchas veces se olvida que el factor de la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental es tridimensional, porque no solamente se da en el espacio, sino también de las dos dimensiones que permiten establecer un perímetro, sino también de la profundización, que nos da un elemento adicional. Entonces, mi respuesta es, dentro del marco actual,
no es posible. A pesar de que la labor subterránea, por estar, digamos, dentro, posiblemente pues sus impactos sean casi nulos afuera, pero digamos, creo que el tema es, la norma actual no lo permite, pero pudiese ser un tema interesante a regular. Vamos a hacer 3 preguntas más, ¿ya? Y con eso ya damos por terminado el webinar y las otras preguntas las haremos llegar ya por correo electrónico. ¿Existe algún límite de presentación de ITS que se pueda presentar? No, pero siempre y cuando se pueda demostrar a la autoridad que ese número de ITS no llega a cruzar el umbral del llegar al impacto moderado o al impacto significativo negativo. Si se mantiene leve o no significativo o neutro, si es que puede darse caso, no sé, entonces el número no importa, pero obviamente siempre van a tener que analizar el último ITS que quieren proponer respecto a los ITS anteriores, a los medias anteriores. O sea, no es que se analice el ITS solo, sino sumado a las modificaciones anteriores. Entonces, digámoslo así en términos coloquiales, si tienen un globo y le meten agua, obviamente ¿cuánta agua le pueden meter? La pregunta es solamente hasta que el globo reviente. Entonces, eso es lo que tienen que más o menos manejar. El contener los impactos a las medidas ya establecidas es indirectamente el mecanismo que va a establecer el tema de número. Con lo cual puede suceder cosas muy interesantes. Puede ser que con un ITS ya se llegó al máximo del umbral y ya cualquier cambio adicional tendría que analizarse por modificación. O puede suceder también que técnicamente sea demostrable que, a pesar de que ya he hecho 10 cambios a través de un ITS, pudiese de alguna manera agregar uno o dos más. Cada caso requiere análisis muy particular, ¿no? Se incrementa el trabajo en un primer ITS hasta un 10%, luego pasados 2 años presenta otro con el 10% adicional, considerando que no hay impactos acumulativos viables. En mi opinión, sí. El tema va a ser que de alguna manera el número que está en, el, en la RM120 va a pesar un poco. Si mal no recuerdo, creo que sí dice 20%, ¿ah? Con lo cual yo no le vería mayor problema para este tema. Pero acá hay un asunto bien interesante. En realidad, el segundo 10% del 10% anterior suma 20%, me parece que es más, ¿no? En todo caso, lo dejo para los matemáticos, para que lo definan. Pero en principio es posible, o sea, no debería rechazarse de plan. Finalmente, este, se me hace considerado un criterio que no está normado, como por ejemplo alejarse de un cuerpo de agua como menos 50 metros. El criterio se me hace correcto. En realidad, no, o sea, el tema básicamente es que un número, como este tipo, digamos, de mínimos, siempre son referenciales. Cuando digo referenciales quiere decir que no en todos los casos va a aplicar, porque puede ser que en algunos casos esos 50 metros no sean suficientes para poder proteger el cuerpo de agua, y en otros casos las condiciones naturales del cuerpo de agua pueden hacer que una cercanía a 30 metros no le haga nada, ¿no? Desde el punto de vista de impacto ambiental. Debería verse caso por caso. Ahora, ten en cuenta también que la DGM también tiene criterios acerca de las voladuras. O sea que las distancias que hay entre una operación y una población cercana o una actividad minera con un cuerpo de agua, en realidad debería este, responder una lógica. Dentro de lo que hemos estado hablando el día de hoy, básicamente lo que yo diría es, puede ser un criterio aceptable, pero sí puede recibir por el contrario por parte del administrado. O sea, creo que si técnicamente se puede demostrar que el mínimo en el caso concreto del ITS que se está planteando puede ser 30 metros y eso técnicamente se puede demostrar con las condiciones que se tiene, con las características que se tiene, que no necesariamente va a suceder en todos los casos, yo creo que sí sería viable. Pero eso sí exige que el administrado genere mayor información. Bueno, hemos llegado a las 10 de la mañana. Les agradezco a todos su participación activa, sus preguntas. Como les mencioné hace un momento, si tuvieran alguna duda adicional o pregunta breve, obviamente, que no sea una consulta jurídica, sino más bien una duda, los pueden enviar al correo de eventos@prsp.com.pe o al mío, que es mi correo del estudio, acm@prsp.com.pe. Y eventualmente a los pocos días ya este video
y la presentación va a estar al alcance de todos ustedes, digamos, para el público en general, porque en realidad los que están inscritos lo van a recibir por correo electrónico, tanto del PPT como del video y con la grabación de este webinar. Y bueno, muchas gracias por la atención y bueno, recordarles, y esto no es un cherry para mí, sino básicamente para la minería, a ver, sería bien interesante que este libro de Aportes al Derecho Minero, de minería en el Perú pueda tener un éxito, porque eso permitiría básicamente que se pudieran hacer publicaciones adicionales vinculadas con esta materia. Bueno, muchas gracias a todos y muy buenos días. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.